En muchas ocasiones me encuentro delante de personas que conocen lo que es convivir con la ansiedad de forma recurrente y las escucho asustadas preguntando, oye, ¿pero esto tú crees que se cura? ¿O esta ansiedad resulta que va a ser así para siempre? Es que convivir con ataques de pánico y con ansiedad de forma recurrente se experimenta muchas veces como una tortura que parece no tener fin y que nunca lo va a tener. Hoy vamos a abordar una de las creencias que más miedo dan y es si la ansiedad puede ser crónica. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis que trabajamos todos los aspectos relacionados con la ansiedad y todos los trastornos asociados a ella. Y como ha dicho Rubén, hoy vamos a debatir esto de si la ansiedad es crónica. Tenemos que entender una cosa, y es que cuando se vive con ansiedad a diario, es cierto que podemos llegar a creer que estamos atrapados en esta. A veces nos encontramos con personas que llevan lidiando con la ansiedad durante más de 20 años. Normal que uno se acabe preguntando, tengo un problema crónico, y ya no preguntándolo, sino afirmándolo. Pero nosotros no nos cansamos de repetir que la ansiedad es la consecuencia de un conflicto interno. Así que decirle a la gente que sus conflictos internos o sus aprendizajes tienen que ser crónicos, estaríamos haciendo una afirmación no basada en ningún tipo de evidencia. Las personas podemos cambiar y hoy vamos a hablar de esto. Un ataque de ansiedad, tenemos que ver, se caracteriza por una serie de síntomas físicos y con pensamientos asociados que nos sumergen muchas veces en una emoción de tremendo miedo. Normalmente nos relacionamos con estos síntomas como podemos y siempre con la intención normalmente de querer salvarnos de una experiencia que es tremendamente desagradable. Resulta muchas veces tan aterrador que muchas personas piensan que se están muriendo, que se están volviendo locas, que se van a desmayar. Realmente, Rubén, significa un ataque de ansiedad. Es una alarma que nuestro organismo decide activar independientemente de nuestra voluntad. Una respuesta que genera nuestro organismo para hacer frente a la acumulación de presión al que le sometemos. Así que es una respuesta, es un tipo de respuesta al estrés intenso, una respuesta primitiva que no entiende de tipos de amenazas. ¿Cómo puede ser que nos activemos de esa forma si realmente no está pasando algo peligroso? Bueno, desde tu lógica no está pasando, pero desde la lógica de la ansiedad sí que están ocurriendo cosas que son interpretadas como peligrosas. Así que nuestro cuerpo se activa igualmente al ver un coche que se dirige a nosotros a toda velocidad, que por ejemplo al entrar en un metro y pensar que puedo tener un ataque de ansiedad y que si las puertas no se abren prácticamente me va a dar algo, me voy a morir ahí dentro. Un ataque de ansiedad puede ser puntual en el tiempo y además acotado a una situación o problemática concreta para la persona. Pero también puede ser que se repita cada vez que nos enfrentamos un poco a esta dichosa situación. ¿Y de qué depende de que se repita o no se repita? Bueno, pues de las estrategias que llevemos a cabo muchas veces para enfrentarnos sucesivamente a ellas. Cuando vivimos esta experiencia tan aterradora y si encima además es desconocida, casi siempre el primer instinto que tenemos es el de salir corriendo y el de huir. Cuando ya de repente la razón un poco vuelve otra vez a su sitio, solemos asociar ese estado físico eh, y mental un poco a un contexto, una acción también determinados. Y desde lo racional nos prometemos que eso no nos va a volver a pasar ni en pintura. Vamos, antes muerto que sencillo, ¿no? Así que si hace falta, muchas veces no vamos a volver a ese sitio o no vamos a volver a hacer tal cosa por el miedo a que esa crisis de ansiedad se vuelva a repetir y volvamos a tener ese terror en estado puro. Claro, Rubén, el problema de estas estrategias de evitación, que de primeras no parecen funcionales porque nos alivian esa sensación de ansiedad, tenemos esa sensación de que nos ha salvado, pues a la larga se convierten en experiencias censuradas que poco a poco van a afectar a nuestro ritmo de vida. Tenemos que modificar hábitos hasta sentir que nuestra vida está siendo cada vez más limitada, pero yo por lo menos no contacto con esa sensación de terror, de miedo, de inseguridad. Es en esos momentos cuando una serie de ataques de pánico han pasado a convertirse en lo que llamamos un trastorno de ansiedad, un problema relacionado con la ansiedad, en donde los casos más limitantes que vemos
el día a día se torna una lucha por encontrar actividades, entornos, contextos que nos produzcan sensación de seguridad. Como decías tú, todo antes de contactar con el miedo. Y como vemos, todo acaba siendo una vida totalmente hipotecada por no sentirlo. Con esa estrategia para enfrentarnos a los acontecimientos de nuestra vida, lo que terminamos haciendo es acostumbrarnos al sufrimiento de pensar que no seremos capaces, que no estamos hechos para esto o aquello, que debemos prescindir de hacer ciertas cosas para no pasarlo mal. Esto no puedo hacerlo, esto me da ansiedad, no soy normal como el resto de las personas, es que al final soy ansioso por naturaleza. Son cosas que nos podemos llegar a decir. De tal manera que la ansiedad, que pudo empezar como algo que estábamos viendo, era algo puntual, ha pasado ya a ser una experiencia repetida en el tiempo y ya encima nos define y parece que nos va a definir o pensamos que nos va a definir por el resto de nuestra vida. Y claro, estas creencias que hemos ido consolidando en el tiempo y estas estrategias de gestión que vamos intentando llevar a cabo para sobrellevar la ansiedad, en lo que nos acaba atrapando, Rubén, es algo que parece ser crónico. Pero si realmente nos damos cuenta, lo que se va cronificando, si nos ponemos un poquito, ¿no?, a poner ahí el foco de atención, son los hábitos, son las ideas, son las maneras en las que nos tratamos, son las maneras en las que percibimos a nosotros mismos, nuestra realidad, nuestra ansiedad. Así que no es la ansiedad crónica en sí mismo, sino nuestra manera de relacionarnos con ella la que se ha ido cronificando. A veces todas nuestras energías se gastan en parecer precisamente competentes y para encajar en una especie de perfil idealizado de normalidad en el que no se note que soy raro, que soy frágil, en intentar un poco negar el mensaje que nos está aportando esta respuesta de la ansiedad de nuestro organismo y nos esforzamos por aparentar que todo va, pues eso, estupendamente, que podemos con todo, mientras que además en nuestro fuero interno se sobredimensionan muchas veces las dificultades a las que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad y nos sentimos además indefensos. Es, por lo tanto, agotador. Y además, paradójicamente, es una postura y manera de obrar un poco frente a lo que nos está sucediendo que lejos de funcionar va a terminar aumentando aún más nuestros niveles internos de ansiedad. Así que una vez más te lo digo, lo crónico no es la ansiedad, que no deja de ser una experiencia que empieza, que está con nosotros un tiempo y siempre termina remitiendo gracias a nuestra tendencia homeostásica del organismo, sino que lo crónico puede llegar a ser la manera en que la entendemos, nos relacionamos con ella, cómo la incluimos en nuestra vida y cómo nos entendemos a nosotros mismos. La plasticidad neuronal del ser humano o el mecanismo que nos permite aprender y adaptarnos a los cambios de nuestro entorno es algo que no vamos a dejar de tener en nuestra vida. Siempre vamos a tener la posibilidad, la facultad de poder aprender, por lo que las personas no tenemos la capacidad de desaprender y eso es lo que tenemos que ver muchas veces. Las personas no desaprenden, pero sí podemos reaprender, podemos formar nuevas conexiones que sean diferentes, incluso que sean más fuertes a las que ya tenemos establecidas. Podemos tener hábitos que al final nos sean beneficiosos a la larga y que jueguen muchas veces en nuestro favor y no en nuestra contra. Así que te recomiendo que huyas de hábitos rígidos, de hábitos inamovibles, de valoraciones absolutas, de etiquetas genéricas y de poder a- apostar muchas veces por hábitos que nos ayuden a sobrellevar las dificultades que a veces la vida nos está poniendo por delante y tener que adquirir quizás perspectivas más flexibles y que procuremos así hacérnoslo fácil, porque ya es suficientemente difícil tener que enfrentarse a la ansiedad como para enfrentarnos a ellas de forma dividida. Es posible que te estés sintiendo identificado con esto que te estamos contando. Así que, mira, así en resumen, tú vas a tener que hablar más alto que tus miedos. ¿Y cómo? Bueno, pues pidiendo ayuda profesional. Es muy difícil poder superar un problema de ansiedad, un problema que estamos hablando, limitante, no experimentar ansiedad en momentos puntuales, sino cuando la ansiedad ya nos ha comido terreno por uno mismo. Tenemos que aprender a identificar qué creencias hemos ido desarrollando, tenemos que aprender a hacer una buena exposición, tenemos que darnos cuenta que hemos creado verdades absolutas que no tienen nada que ver con eso, que son aprendizajes involuntarios
cuyas raíces han ido creciendo y se han ido desarrollando y que ahora mismo pues te están poniendo la zancadilla. Así que si te sientes identificado, hay que pedir ayuda. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info@amadag.com, o nuestra página web, que es www.amadag.com. Y no os olvidéis, tenemos una app que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Nada, es gratuita y simplemente es ponerla en el buscador y ahí estamos, la teoría de la mente. Vais a tener acceso a todos nuestros programas, vais a tener acceso a los podcasts, a los vídeos, a la parte del blog. Bueno, un montón de información siempre para que podáis profundizar y entender mejor vuestra ansiedad. Así que nada más, nos vamos a ver en el siguiente programa. Hasta el próximo.